Bueno, me llamo Antonio, soy médico y más cosas, pero bueno, en este momento lo que interesa es que soy médico. Esto es un tema curioso, porque es un tema difícil y es un tema que, como sabéis, está muy debatido, sobre todo en el ámbito de la psicología y de la medicina, de mi propia profesión, si nuestra actividad es científica o no. Pero claro, la pregunta básica es importante que sea científica. Cuando las cosas funcionan, ¿es necesario que se ajuste a un procedimiento científico? Eso es un poco lo que podemos pensar. Yo lo que voy a intentar es ver qué es lo que podría ser, o sea, cómo podríamos abordar el problema de la terapia Gestalt y la ciencia. Y sobre todo hacer como una propuesta de trabajo en común. Por eso lo he puesto aquí como un proyecto sugestivo de trabajo en común. O sea, lo que podríamos hacer es, o podríais hacer, las personas que os interese, poder trabajar de alguna forma en un modelo, en un diseño, en una forma de ver cómo se podría ajustar lo que sabéis de la terapia Gestalt, que sois expertos y expertas todos, cómo podríamos meterlo dentro de un encuadre científico más o menos. Bueno, entonces vamos a seguir. Primero quiero hablaros de la justificación. ¿Por qué surge esto? Bueno, esto surgió en un curso que tuvimos en el Hospital Rodríguez de la Fora, un hospital psiquiátrico donde yo trabajo. Entonces, hablando con Carmela nos dio un curso allí de Gestalt. Entonces hablamos un poco de que era importante el tema de la ciencia, no sé qué, que en la universidad, por ejemplo, era necesario justificar un poco un sustrato científico para poder entrar en los ámbitos docentes. Entonces, yo un poco mirando, he visto que yo no soy psicólogo, de modo que puedo cometer muchísimos errores y seguro que los voy a cometer porque mi lenguaje de psicología es vulgar en ese sentido, ¿eh? No soy técnico ni mucho menos. Pero lo que parece, desde luego, es que en este momento la terapia cognitivo-conductual es la única que tiene el carácter reconocido de científica. En hospitales, por ejemplo, en el hospital en el que yo trabajo, tenemos 5 o 6 psicólogos, todos son cognitivo-conductuales. Pero hay más cosas. Si miráis un poco en las publicaciones internacionales, en el Medline, por ejemplo, en todas las revistas médicas, la terapia Gestalt apenas sale. Sí sale en las revistas específicas, las propias de terapia Gestalt, pero en las revistas generales apenas hay alguna referencia a la terapia Gestalt. Entonces, esto es un tema preocupante. Y el tercer aspecto que yo he mirado es que en este momento hay unos movimientos en el ámbito científico para intentar expulsar de las universidades todo lo que no se ajuste al paradigma y al modelo científico físico, como luego vamos a ver, de las ciencias físicas. De hecho, si veis, en El País del 22 de enero de 2012, o sea, hace unas pocas semanas, se afanaban unos señores porque habían logrado expulsar de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona un curso sobre ¿cómo se llama? Constelaciones familiares, que era no científico, y eso había que echarlo de la universidad como se echaría la astrología o la brujería. Y por fin, lo que quería plantearos, y es el objeto de esta charleta, es que si queremos que se escuche en la terapia Gestalt, en los congresos y en los ámbitos profesionales interdisciplinares, hay que intentar abordar la terapia Gestalt desde el punto de vista científico, pero sin el reduccionismo que existe en este momento, que es ciencia igual al modelo de las ciencias físicas. Hay que buscar otra cosa distinta, porque esto no es válido, como todos sabemos. Bien, es que esto, perdona, que es que me están filmando y entonces no puedo ver mucho. Esta es un poco como una referencia sobre terapia Gestalt. Hay muchísimas revistas, yo aquí he cogido las que suelo leer normalmente. Por ejemplo, tenemos esta que es Gestalt Review, que es muy buena, americana. Esta que es estudios en terapia Gestalt, también es muy buena, y todas están en internet, de modo que os podéis bajar los artículos gratis en muchísimas de ellas. Otra de ellas es el British Gestalt Journal, también es muy bueno. Si nos movemos, por ejemplo, esta última, que es interesante también, en la Asociación para el Avance de la Gestalt Terapia, claro, el que esté en inglés, si no manejamos bien en inglés, puede ser un poco inquietante, porque estamos leyendo artículos muy técnicos y nos podemos quedar un poco fuera, pero el Google nos ayuda mucho. Por ejemplo, esta misma página, cuando le pasamos el traductor de Google, es esta.
Dice, esta es la edición inaugural de la Gestalt, como el diario oficial de transacción, y los artículos, aunque tienen como una traducción a veces un poco extraña, pero se entienden bien, ¿eh? O sea, es un castellano un poco raro, como hacen todos los traductores informáticos, pero se entienden bien, de modo que no os asustéis, podéis acceder a la literatura internacional en inglés, aunque no manejéis muy bien en inglés, y le pasáis el traductor de Google y queda estupendo. Y por supuesto, ya que estamos en España, en la revista de la Asociación Española de Terapia Gestalt está muy bien también y tiene artículos muy buenos. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a intentar hablar en esta tarde? Pues quiero yo centrarlo en varios puntos. Primero, ¿qué es el conocimiento científico? A ver si llegamos a un acuerdo de qué es ciencia y qué no es ciencia. En segundo lugar, vamos a hablar brevemente de la psicología y la ciencia y los problemas que tiene en general en la psicología con la ciencia, que todos y todas conocéis. Luego hablaremos de la terapia Gestalt y ciencia, cómo se puede aplicar estos conceptos científicos, este abordaje de la psicología científica a la terapia Gestalt. Y luego, por fin, nada más. O sea, son los 3 puntos. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer aspecto. ¿Qué es la ciencia? Pues hay que empezar como siempre. Sabéis que la ciencia, sobre todo la ciencia de curar, he puesto yo la ciencia de curar, dado que yo soy médico, un poco me centro en este tema, ¿no? Pues la ciencia de sanar surgió en el siglo VI antes de Cristo en Grecia. Grecia fue el crisol donde se fusionaron muchísimas cosas y además en una época fundamental que está entre el siglo VII antes de Cristo y el siglo IV antes de Cristo. A esa época se llama la era axial, porque todas nuestras ideologías, toda nuestra forma de pensar, todo se hizo en esos siglos. Y en esos siglos surgió la ciencia, que en Grecia, surgió el mazdeísmo en Irán, surgió el brahmanismo en la India, surgió el budismo, Buda vio que en esa época, el judaísmo escribió sus libros, porque los libros hasta ese momento eran tradiciones orales, en ese momento todo se cristalizó. Y luego, claro, un siglo más tarde del siglo VI, tenemos a Platón, Aristóteles, Sócrates, que son los que hicieron nuestra forma de pensar. Nosotros somos herederos ideológicos totalmente de lo que se hizo en esta era axial, que se llama, que es una era fundamental. Entonces la ciencia surgió en el siglo VI, aún más en Grecia y aún más en la zona colonial. Sabéis que Grecia tenía la parte de Grecia y luego lo que ahora es Turquía, que eran las colonias griegas. Pues los colonos, como siempre, los emigrantes, era la gente más dinámica, que rompía con los modos y con las costumbres locales de Atenas y de tal y cual. Entonces eran gente mucho más abierta. Entonces el conocimiento científico y la filosofía surgió en las colonias, en la parte que ahora es Turquía. Entonces ahí surgió. El arte de sanar es interesante porque surge en Grecia como una tecne iatrike, que es una palabra, es una frase creada que dice tecne, que viene a ser como nuestra técnica, y iatrike es de curar. El concepto de tecne es un concepto interesante porque al principio tecne se interpretaba como arte, como industria, como qué hacer, como hacer. Y luego se fue depurando este concepto y llegamos a esta imagen, que el concepto se purifica y entonces excluye toda maniobra mágica. Hasta ese momento los dioses influían, habían cosas raras, había que hacer gestos rituales para intentar evitar la enfermedad, y esto ya se excluye del pensamiento científico, por eso que es ya científico, deja de ser mágico, y se racionaliza, porque quien la practica el arte de curar, ya conoce lo que hace y sabe por qué lo hace. Hasta ese momento eran todo cosas empíricas, un poco a ver qué es lo que salía. Pero ya el técnico griego, el primero que lo hizo en sus escritos fue un Alcmeón de Crotona, que fue del siglo VI, estos señores ya sabían lo que hacían y por qué lo hacían. Estas frases no son banales, porque yo creo que en la terapia Gestalt, el terapeuta Gestalt, como luego veremos, sabe lo que hace y por qué lo hace, porque tiene detrás un modelo clarísimo, que luego lo vamos a ver, ¿eh? Entonces, esto es la ciencia, el principio de la ciencia. Entonces, en este momento, para los griegos, y desde los griegos en adelante, para que un conocimiento se llame científico, exige 3 características. Primero, una exigencia sistemática, que significa que los conocimientos de la cosa, de lo que estamos trabajando, estén ordenados en un corpus, en un conjunto de información coherente con lo que ya se sabe y con las evidencias empíricas. Newton tiene una frase estupenda, dice: yo he llegado tan alto porque me he subido en los hombros de gigantes. La ciencia no surge del aire, no es una cosa
que surge sin relación con los demás. Siempre es un poco avanzar, siempre es subir una escalera. Estamos subiendo una escalera y nos basamos en los escalones anteriores para llegar a los posteriores. No hay realmente revoluciones científicas en el sentido de que destruyan todo, sino que siempre es un poco más, crecer un poco más. Entonces, la ciencia sistemática exige que lo que estamos trabajando forme parte de un corpus coherente con lo que ya se sabe, con los conocimientos anteriores y con las experiencias empíricas, prácticas, con lo que estamos viendo, con los ojos, con lo que nos dan los ojos. La segunda exigencia, cosa más lenta porque va así, es la exigencia metódica. Dice que los conocimientos se deben haber obtenido mediante un método que garantice, entre comillas, la verdad y que permita su crecimiento, que permita que crezca. Para los griegos había dos instrumentos en este momento. Uno que era el ver por sí mismo, que es la autopsia. La palabra autopsia es ver por uno mismo, autopsia, ver por uno mismo. Y otro es la hermeneia, que es interpretar según la razón. Entonces, mediante la autopsia, ver uno mismo, y la hermeneia, que es interpretar racionalmente lo que estamos viendo, ya se cumple esta exigencia metódica. Y el método empieza a ser científico. Y por último, una exigencia teorética, que es que lo que hagamos debe producir teorías, al igual que los manzanos producen manzanas, la ciencia produce teorías. Y las teorías son explicaciones de lo que ha pasado, de lo que puede pasar si hacemos cosas con ello, y de lo que pasará. Entonces, en cuanto tenemos una teoría capaz de explicar lo que ha pasado, capaz de explicarnos lo que está ocurriendo en este momento, y capaz de predecir lo que va a pasar, ya estamos cumpliendo la exigencia teórica. Fijaros que esto es muy sencillo, pero esto es exactamente igual a lo que hay en este momento. Ahora, un conocimiento científico es así. Lo podemos complicar con hipótesis, con no sé qué, no sé cuántos, pero esto es lo que se le pide a la ciencia. Saltamos un poco por los siglos, pasan los siglos por encima de esto, y nos encontramos que hay unos personajes interesantes. Por ejemplo, Francis Bacon dice que la verdad procede del error. Entonces establece el proceso ensayo-error hasta obtener la verdad. Esto que parece como una cosa obvia, no es ninguna cosa obvia. Pensar que a Galileo, por ejemplo, le condenaron porque se le ocurrió decir que el universo creado por Dios no era perfecto. Entonces, como Galileo vio, entre otras cosas, los satélites de Júpiter, que eran como alrededor de otro planeta, y vio una cosa espantosa, que era que el Sol tenía manchas solares. Claro, las manchas solares indicaban que el Sol no era perfecto. Y pensar que para la mentalidad teológica, desde Aristóteles y luego Santo Tomás de Aquino, que es el que lo coge, Dios había creado el mundo perfecto, y lo imperfecto era el hombre. O sea, el mal venía del hombre. De ahí vienen muchísimas cosas. Viene esa derivación que tenemos en la psicología, por ejemplo, de separar el cuerpo del alma. El alma es pura, el alma es hija de Dios, y el cuerpo es un desastre, es digno del infierno, ¿vale? Entonces, esa concepción de que el mundo, de que el universo que había creado Dios no era absolutamente perfecto, era tan inconcebible que al Galileo casi le queman al pobre hombre, porque vio manchas solares. Entonces, el que alguien dijese que la verdad procede del error, o sea, que del error, destilando el error, podemos llegar a la verdad, eso es un avance inmenso en la mentalidad medieval. Estamos hablando del siglo XVII. El segundo personaje interesante es Galileo, que ya hemos hablado, que lo que viene a decir es que el libro de la naturaleza está escrito con números. Dice que todo debe ser medible. Entonces el hombre empezó a medir cosas, tiraba bolas desde la torre de Pisa, veía el tiempo que caía, o lo hacía rodar por un plano inclinado, veía el tiempo. Como no tenían relojes, se lo veía tomando el pulso, decía, pues son tantos pulsos, tantos latidos de mi corazón, etc., ¿no? O sea, hay que medir las cosas. Y el tercer personaje interesante es Newton, que Newton lo que hace es que coge todas las experiencias de los anteriores, se sube a espaldas de los genios anteriores, y entonces establece unos sistemas matemáticos, por ejemplo el cálculo diferencial, las derivadas, las integrales, todo eso lo hace Newton, y permite hacer la física matemática, es interpretar esas leyes un poco empíricas que Galileo había descubierto, y que Kepler había descubierto con los astros, con los planetas, cómo se movían, eso ya lo convierte en fórmulas matemáticas, y es un avance inmenso. Pero es tan inmenso que eso es como una explosión solar que hace que inunde, fascine al resto de las ciencias. Todas las ciencias a partir de este momento intentan imitar a Galileo, intentan ser como Galileo. Incluso, por ejemplo, un sociólogo como Hobbes, que es el que hace, es uno de los primeros analistas del Estado y del poder del Estado, quiere imitar tanto a Galileo
que el hombre dice pues, que los hombres se mueven como unas fuerzas, que, o sea, es intentar aplicar la física de Galileo y la física de Newton, aplicarla a la sociología. Otra persona importante, bueno, otro movimiento importante es la Ilustración. La Ilustración es ya el no va más de la inteligencia, es la fe absoluta en la razón humana y separarlo de la teología y de la religión. Entonces se llega a tal nivel de exageración que, por ejemplo, que Laplace llega a decir que el universo es como un reloj, es un mecanismo que lo hizo Dios y que funciona exactamente igual que un reloj. Y que si supiésemos cómo están todas las partículas o las manillas de este reloj en este momento, podríamos predecir eternamente el futuro, porque son todas leyes matemáticas, exactas, incambiables. Eso es idea. Entonces, hay una frase que me gusta mucho de la Ilustración. Kant dice que la Ilustración es la salida de la minoría de edad del hombre. Entonces, acaba diciendo una frase, sapere aude, atrévete a conocer. Atrévete a conocer, a saber. Seguimos avanzando. Un par de siglos más tarde, ya estamos en el siglo XVIII-XIX, nos encontramos con un personaje muy interesante que es John Stuart Mill. John Stuart Mill se da cuenta de que esas leyes matemáticas que son buenas para la física y una serie de cosas no son aplicables a todos los campos del conocimiento. Que la sociología no es tan exacta, que la psicología que se conocía en ese momento no es exacta. Entonces lo que deduce es que rechaza la causalidad simple, eso de que esta causa produce este efecto, y entonces dice, todas las leyes que estamos trabajando son tendencias probabilísticas, estadísticas. Dice, lo más probable que si hago esto, pase lo otro. Pero ya no es como en matemáticas que decíamos, si hago esto, pasa lo otro, sino es lo más probable. Además, Stuart Mill es muy interesante porque es de los primeros pensadores que rechaza la discriminación de la mujer, o sea, eso que es uno de los padres del feminismo, desde el punto de vista ideológico. Stuart Mill es muy interesante, este señor. A ver si quiere. A partir de este momento, del siglo XVIII-XIX, hay un debate que va a impregnar toda la filosofía, toda la psicología y toda la ciencia, que es el debate entre el realismo y el constructivismo. ¿Qué es lo que dice el realismo rápidamente? Pues el realismo viene a decirnos, el mundo sensible, el mundo externo, existe. Es independiente del sujeto que lo piensa, de mí que estoy pensando, y además es perfectamente cognoscible por mí, siempre que yo maneje adecuados instrumentos. Entonces, este movimiento lo que busca es la explicación de la realidad, el por qué pasan las cosas. Como grandes exponentes del realismo está el positivismo, que es el realismo ingenuo, podríamos llamar, que en sociología lo hacen Comte y Durkheim, son un poco los que intentan aplicar este método científico racionalista tal igual a la sociología. Y luego está el neopositivismo, que es el realismo crítico más actual, que lo formaron los pensadores del Círculo de Viena, que se hizo entre las dos guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y aquí tenemos personajes tan interesantes como Bertrand Russell, Karl Popper, Gödel, que es un matemático grandísimo, Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, también son todos un poco los que trabajaron esta tesis. Y la tesis contraria es el constructivismo, que dice, ojo, el mundo es una construcción social y psicológica. Lo que percibimos realmente es casi siempre erróneo. No podemos sacar leyes generales, únicamente tenemos que trabajar con lo local. Podemos sacar verdades locales, con un paciente, con una situación social, con un conflicto, pero no leyes generales sobre el conflicto social, por ejemplo, o leyes generales sobre la psicología, sino cosas concretas en tal persona, en tal situación, en tal guerra, en tal problema. El conocimiento es siempre local y relativo, y busca la comprensión, el para qué. Mientras que el realismo busca la explicación, el por qué, el constructivismo busca el para qué de las cosas. Intenta meterse en la realidad para verlo. Esto conecta un poco con lo que todos nosotros hacemos en la Gestalt. Bueno, perdón, lo que hacéis, que yo soy aprendiz. En este momento hay 4 personajes importantes que marcan la filosofía actual de la ciencia. Estos son, primero, Mario Bunge. Mario Bunge hay que señalarlo porque fue de los menos que se metió en estas cosas, que dice, la ciencia no pretende ser absolutamente verdadera, esencialmente es más verdadera que otras formas de conocimiento. Y lo que es importante es que es capaz de autocorregirse. Esto dice Mario Bunge.
Entonces aquí, a partir de este filósofo, que es físico, tengo que deciros que es físico, lo cual es importante también, y era argentino, es argentino, vive, que yo sepa, vamos, al menos en el año 2004 tenía artículos suyos. Hace una crítica a lo que él llama las pseudociencias, que son aquellas cosas que se presentan como si fuesen ciencias, pero que en realidad no son científicas. Entonces surge un problema en la filosofía de la ciencia que se llama el problema de la demarcación, que es esto, y que aún se sigue debatiendo y que no está resuelto. O sea, no se sabe diferenciar en este momento qué es científico y qué no es científico. Entonces, estas pseudociencias que él pone, dice que no lo son porque no plantean dudas sobre sí misma, tienen la verdad, mientras que la ciencia tiene la duda. No proporcionan hipótesis contrastables, lo que dicen no se puede contrastar, no se puede ver si es verdad o no, sino